Hola gente, espero que estén teniendo un lindo día. Hoy acompáñenme, voy a preparar unas ricas empanadas que se me antojaron. En algunos lugares, ejemplo en Hidalgo, les llaman pastes. Están muy ricos los pastes que preparan ahí. La verdad son muy expertos en hacer pastes. Y igual los invito a que visiten Hidalgo. Empezaré yo con mi receta y lo primero que voy a necesitar es un ramito de perejil, el cual voy a picar finamente, al igual que un pedazo de cebolla. Aquí tenemos los ingredientes para 1 kilo de masa. Voy a ocupar una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 2 huevos para la mezcla y un huevo para barnizar. Y para 1 kilo voy a ocupar 2 mantequillas. Pero como estas son de 90 gramos, son de 90 gramos, entonces voy a ocupar 2 y un pedacito más y ya, y agua fría. De 2 barritas de mantequilla, las 2 barritas que tenía yo aquí, pero como son de 90 gramos agregué otro pedacito más para que en total necesito 200 gramos de mantequilla. Y ahorita vamos a amasar. Esa es la palabra que quería decir, para disolverlo y que quede el peinavido, las hijas, el pavido navido y el cordón del chorombe. Y amasar hasta que nuestra mezcla nos quede en una consistencia arenosita. Aquí van a hacer brazo por si no fueron al gym. Incorporamos los 2 huevos y seguimos mezclando. Agregamos el agua fría y seguimos mezclando. Hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraban allá por la Rumorosa, la boda la celebraban allá por la Rumorosa. ¡Vamos a compadre! ¡Vamos a mariendo! Y arriba la ruta el río Sonora, compadre. ¡Vámonos! Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo en un patiecito había unos correcaminos. Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas. Echándose una grandota.
Esto con la finalidad de que doble su tamaño, y la dejaremos reposar el tiempo en el que nos vamos a tardar preparando la carne. Con nuestro sartén bien caliente agregaremos un poco de aceite y empezaremos a sofreír nuestra cebolla para que suelte su sabor, y después le vamos a agregar nuestra carne molida. Yo ocupé carne molida de la que es combinada, carne de res con carne de puerco. También le agregué un poco de paprika para que le dé un poquito de más sabor a la carne. Y al final dejé el perejil, este se lo puse al final con la finalidad de que me quede más fresco. Yo le agregué un poquito de sal, al gusto, para darle sabor a la comida. Ya hice una salsita verde para las empanadas. Y ahora vamos a ir haciéndolas. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Café en el campo, peinaron alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz. Voy a traer mi rollo y el queso, que este es queso de 3 quesos. Hay combinación de 3 quesos. Las bolitas, si veo que están muy grandes, pues ya las voy componiendo. Y con poquita mantequilla voy a untarle a mis charolas, donde voy a poner las empanadas.
aquí. Voy a guardar la taquita bien que queda y le vamos a poner un poquito de harina también a esto para que no se nos pegue. Hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraban allá por la Rumorosa, la boda la celebraban allá por la Rumorosa. ¡Vamos a compadre! ¡Vamos a mariendo! Y arriba la ruta el río Sonora, compadre. ¡Vámonos! Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo en un patiecito había unos correcaminos. Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas echándose una grandota. Por acá quedó hermosísimo esta masa.
y se casó el Huitlacoche. Con un urraca Con un famosa, tenedor la boda la le voy a celebraban, dar un allá poquito por de la más. rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Vamos a compadre. Vamos a mariendo. Y arriba la ruta el río Sonora, compadre. ¡Vámonos! Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos. Abajo en un patiecito había unos correcaminos. Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas. Estaban unas huilotas echándose una grandota. Yo no tengo una. Para barnizar ocupé un huevo. Si ustedes tienen una brochita para barnizar de esas que son para repostería, pues es mucho más fácil. Yo ocupé esto porque no tengo a la mano la brochita. El barnizado de huevo les va a dar un color doradito a sus empanadas. Vamos a llevar el horno, las empanadas, entre 180 y 200 Celsius. Pero como el mío está en Fahrenheit, lo voy a llevar a 400, que es más o menos lo equivalente. Es 97, creo que es lo equivalente. No creo, lo busqué en internet. Esos serían en Fahrenheit. Modo bake. Le voy a poner. Los dejé cocinando 50 minutos en un horno eléctrico. Y así quedaron de lindos y listos para comer. Espero que lo disfruten.